Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de extremos de una función. Mínimos y máximos relativos. Una función posee un mínimo relativo en x igual c si f de c es menor o igual que f de x para todo x en un intervalo abierto alrededor de c, y un máximo relativo en x igual c si f de c es mayor o igual a f de x para todo x en un intervalo abierto alrededor de c. Luego están los mínimos y máximos absolutos. Sea f definida en un dominio, se tiene que f de c es un mínimo absoluto de f en el dominio de toda la función si f de c es menor o igual a f de x para todo x que pertenezca al dominio, y f de c es un máximo absoluto de f si f de c es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio de la función f. Entonces veamos cuál es la diferencia. Los mínimos y máximos absolutos, vean que son para todo el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, en esta que tenemos acá, si ustedes ven, este es el punto más bajo de toda la función. Entonces vamos a decir que f de 1 sería el mínimo absoluto de f. Y si ustedes notan, esta función aquí va a seguir creciendo al igual que acá. Por esta razón no va a tener un máximo absoluto. Ahora, si nos venimos a los mínimos y máximos relativos, observen que se trabaja un intervalo abierto alrededor de c, o sea, es en pequeñas partes de la función. Entonces, vean que acá, si yo trabajo en el intervalo, por ejemplo, de 3 a 5, puedo decir que se alcanza un máximo relativo en x igual 4, porque es el punto más alto en este intervalo. Y luego podemos decir que se alcanza un mínimo relativo en x igual c, dado el intervalo de 5 a 7, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre los mínimos relativos, que son en intervalos, y los mínimos absolutos, que son en toda la función. Ahora bien, un par de observaciones importantes es que un mínimo o máximo absoluto puede ser también relativo. ¿Por qué? Porque simplemente si yo tengo un máximo absoluto, puedo decir que él es un máximo relativo en cierto intervalo. Pero al contrario no se puede, porque si yo tomo un máximo o un mínimo relativo, como estos que tengo acá, no podrían ser máximos o mínimos absolutos de la función. Por esta razón, solo va a poder existir un máximo o mínimo absoluto, por ser o el punto más alto o el punto más bajo de toda la función. En cambio, máximos o mínimos relativos de la función sí van a poder haber varios. Un teorema importante es el teorema de Fermat. Me dice que sea f una función que tiene un extremo relativo en C, para el cual f' de c existe, entonces f' de c es igual a 0. Luego, número crítico. Si f está definida en c, se dirá que c es un número crítico de f si f' de c es igual a 0 o si no está definida en c. Y dos observaciones importantes es que los extremos relativos solo ocurren en los números críticos, pero no todo número crítico genera un extremo. ¿Qué nos quiso decir este teorema? Muy simple, que si yo quiero hallar extremos relativos de una función, lo único que tengo que hacer es ir a calcular los valores en donde la primera derivada es igual a 0 o no existe, y esos van a ser mis candidatos para hacer extremos relativos. Luego tenemos el teorema del valor extremo. Si f es continuo en un intervalo cerrado a, b, entonces f tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. Para hallar los extremos de una función continua f en un intervalo cerrado a, b, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, verificar que la función sea continua, porque vean que es una hipótesis necesaria de nuestro teorema. Luego, hallar los números críticos, que por el teorema de Fermat ya vimos que es donde la primera derivada es 0 o no existe. Luego, evaluar los números críticos, evaluar los extremos del intervalo, y ya teniendo todos estos y sus respectivas imágenes, vamos a poder elegir el máximo y el mínimo absoluto en el intervalo a, b si es que estos existen. Veamos un ejemplo. Determinen los valores extremos de f de x igual a x a la 4 menos 6x a la 2
el intervalo menos 1,2. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es verificar que la función sea continua. En este caso, como es una función polinomial, sí lo es. Luego vamos a necesitar la primer derivada de la función. Calculándola tenemos que es 4x a la 3 menos 12x. Ahora el siguiente paso entonces es ir a encontrar los valores donde f' de x es igual a 0, es decir, donde 4x a la 3 menos 12x es igual a 0. En este caso podemos factorizar y obtenemos 4x por x a la 2 menos 3 es igual a 0. Podemos acá hacer diferencia de cuadrados y recuerden que cuando tenemos varios factores multiplicándose igual a 0, cada uno de estos factores sería igual a 0. Entonces 4x igual a 0 me dice que x es igual a 0. El valor que hace este factor 0 es menos raíz de 3. Y este otro factor se hace 0 en raíz de 3. O sea, estos tres valores son candidatos a ser valores extremos de la función. Es muy importante tomar en cuenta el intervalo, que es menos 1,2. Entonces, si ustedes observan, los únicos dos que están ahí son x igual 0 y x igual a raíz de 3. Este queda descartado. También teníamos que buscar dónde la primera derivada se indefinía, pero en este caso, por ser una función polinomial, su dominio es R y por ende nunca se va a indefinir. Vean entonces que ya tenemos los números críticos. Así que el siguiente paso es venir a evaluar los números o valores críticos en la función original. Entonces f de 0 me da 0 y f de raíz de 3 me da menos 9. Luego evaluamos los extremos del intervalo que son menos 1 y 2. Entonces la imagen de menos 1 es menos 5 y la de 2 es menos 8. Y ahora sí, ya estos de acá son los posibles valores extremos. Entonces, si ustedes observan, x igual a 0 sería el máximo. ¿Por qué? Porque f de 0 es 0. Si ustedes lo notan, es el valor más grande de estos cuatro. Y x igual a raíz de 3 es el mínimo absoluto, porque cuando evaluamos me dio el valor más pequeño de todos ellos. Por lo que concluimos que los puntos extremos son 0,0 y raíz de 3, menos 9, que si lo observan en la gráfica, efectivamente son ellos, acá en 0,0 y en raíz de 3, menos 9. Siguiente ejemplo. Determine los valores extremos de la función t de x igual a menos 2 tercios coseno cúbico de x más 2 coseno de x más 1 en el intervalo menos pi tercios, 2 pi tercios. Inicialmente, la función es continua porque está constituida por una suma de funciones continuas. Luego, calculamos su derivada. Vean que aquí, constante, mantengo por la derivada de coseno cúbico de x, que sería 3 coseno cuadrado de x, por la derivada del coseno, que es menos seno de x, más 2 por la derivada de coseno, que es menos seno de x, más 0. Ya simplificada es 2 coseno cuadrado de x por seno de x menos 2 seno de x. Recuerden que los valores extremos se encuentran cuando la primera derivada es 0 o se indefine. Entonces, en este caso, tendríamos que 2 coseno cuadrado de x por seno de x menos 2 seno de x es igual a 0. Acá podemos sacar un 2 seno de x a factor común, por lo que me quedaría coseno cuadrado menos 1, lo cual podemos factorizar con diferencia de cuadrados. Así nos queda que 2 seno de x por coseno de x menos 1 por coseno de x más 1 es igual a 0. Recuerden que cuando tenemos un producto de factores, igualamos cada uno de ellos a 0. De esta manera obtenemos que seno de x tiene que ser igual a 0, coseno de x tiene que ser igual a 1 y coseno de x tiene que ser igual a menos 1. ¿Cuándo es que el seno de x es 0? Recuerden con el círculo trigonométrico que la coordenada x representa a la función coseno de x y la coordenada y representa a la función seno de x. Entonces, nos fijamos acá en y, que sería en el ángulo 0 y en el ángulo pi. Sin embargo, como yo estoy trabajando en este intervalo que va de menos pi tercios hasta 2 pi tercios, el único ángulo que me sirve en este caso es x igual a 0. Luego, el coseno de x, ¿cuándo es 1? El coseno de x dijimos que es la coordenada x, entonces vean que es en x igual 0 otra vez. ¿Y cuando coseno de x es igual a menos 1? En pi, o sea en 180 grados. Pero de nuevo no me va a servir porque está fuera del intervalo en el cual estamos trabajando. De esta manera tuvimos x igual 0 y x igual a pi, pero x igual 0
es el único valor que nos va a servir dado este intervalo. Luego buscamos también cuando la función se indefine, sin embargo esta función no se indefine en ningún momento. Continuamos entonces evaluando. En la función original me da 7 tercios. Recuerden que en este caso es muy importante poner la calculadora en radianes, porque estamos trabajando con ángulos en radianes. Luego tenemos que calcular las imágenes de los valores extremos, o sea, la imagen de menos pi tercios que me da 23/12 y la imagen de 2 pi tercios que me da 1/12. Ahora lo que vamos a hacer es ir a elegir el máximo y mínimo absoluto. Entonces, si ustedes observan, la imagen mayor fue 7 tercios, es decir, se alcanza el máximo absoluto en x igual 0. Y la imagen menor fue 1/12. Por esta razón se alcanza el mínimo absoluto en 2 pi tercios. Y si observan la gráfica, se puede ver que efectivamente en 0,7 tercios se alcanza el máximo absoluto y en 2 pi tercios, 1/12 se alcanza el mínimo absoluto. Y para terminar, tienen un par de ejercicios los cuales pueden trabajar y está la respuesta a continuación.